para mostrar quién fui en algún momento y quién soy ahora. No, padre, o sea, estaba ahí hablando cuando de un momento a otro primero cogí, ¡puf! Se apagó la luz de la lamparita, pues la de frente. Y ¡prá! Alumbraron así todos los bombillos pues de la casa y ¡fua! Se apagó el computador. Y yo, wow. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Hace unas semanas publiqué este video que van a ver aquí a continuación. Un video que ha sido visto por bastantes personas y que han dejado bastantes comentarios. Y como suelen decir por allí, ya que ustedes lo han pedido, tenemos una segunda parte como prolongación de este testimonio de conversión de alguien que era ateo, gnóstico, o mejor dicho, agnóstico, pero que luego a través del gnosticismo más bien como esotérico, a través del conocimiento de cosas ocultas, pues llegó a alejarse muchísimo de Dios a tal punto de que no pudo regresar sino a través de una intervención divina, fuerte, hermosa y también maternal, pues la Virgen María se le hizo presente. Si quieres saber un poco más de ese testimonio, pues podrías mirar este video. Bien, lo tengo aquí a William Toro, que es el invitado, el que nos ha compartido en esa ocasión su testimonio y que ahora vamos a prolongarlo. William, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola padre, ¿cómo está? Un gusto estar nuevamente por aquí en su espacio. Siempre es una maravilla. Sí, gracias a Dios, pues las personas están por aquí también ávidas de conocimiento, también muy predispuestas para edificación, así que vamos a aprovecharlo y continuaremos con lo que teníamos ya como petición de la gente previsto. Así pues, yo tengo aquí algunas preguntas en base a lo que hemos visto en los comentarios del último video. Así que quería comenzar con algo que tengo por aquí anotado, que tú mismo también te has percatado, y es sobre la veracidad de tu conversión y de tu testimonio. Hay personas que han preguntado, no le creo mucho, ¿cómo es posible que eso haya pasado? Para mí que quizá esto es un invento o no fue tan así, sino que era algo muy leve, pero nos ha presentado aquí a un hombre totalmente apartado de Dios, casi que endiablado, ¿no? Y no creo que ahora esté hablando de Dios, de la Virgen, que es un apologeta y esto. ¿Qué puedes decir, William, sobre esto? Bueno, padre, eh, yo comprendo perfectamente tanto a las personas no creyentes que puedan obviamente dudar de la veracidad del testimonio mío si no me conocían de antes, porque Mm. obviamente quienes me conocían de antes y en el testimonio, entonces quedan como, uy, ¿cómo pasó esto? ¿Cierto? Porque sabían quién era yo. Pero las personas que quizás a mí no me conocían, William, una cosita. sí, se quedó pausado Ahora regresó. allá. Entonces yo me grabé esa parte. Tú dijiste que comprendo muy bien esa parte y luego comenzaste diciendo, pero las personas que aún no me conocían. Si quieres, puedes continuar con eso de allí. Ay, se quedó otra vez. Ah, ¿qué será? ¿Tú te das cuenta que se traba la imagen? William. William. Uy, padre, deme un momento. Hubo un apagón por aquí, se apagó todo y volvió a encenderse y ya estaba nuevamente reiniciándose el computador. No sé, wow, uy, impresionante. Un apagón completo y ¡pum! Muchos casos. Bueno, ya veo por ahí al garrudo Cachimora hoy tratando de meter las patas para que no se haga esto, pero bueno, bendito sea el Señor. Es más fuerte el Señor y la Virgen María. Impresionante, ¿no? Wow, ya. Pues, ¿Qué fue lo que pasó? no, padre, o sea, estaba ahí hablando cuando de un momento a otro primero cogí, ¡puf! Se apagó la luz de la lamparita, pues la de frente. Y ¡prá! Alumbraron así todos los bombillos pues de la casa y ¡fua! Se apagó el computador.
Y yo, wow, yo, ¿y qué es esto? Y me cogí el celular a escribirle, y yo, uy, tremendo, esa sí ¿Será que el estuvo padre muy sigue? brava. ¿Será que el padre sigue vivo? Esa sí Este, estuvo pero muy no. brava. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? El efecto Matrix. A ver, yo lo cuadro aquí así ya. William, Muy ya. bien, padre. Entonces, Eso. Ya estamos otra vez de regreso. claro, muy bien. Como le Puedes decía, continuar. padre. Entonces, yo pienso que aunque a veces puede haber un tono de molestia con la persona que tiene la duda de si esto es verdad o no es verdad, yo lo comprendo porque cuando yo estuve de ese lado, yo también tenía la duda cuando alguien queriendo evangelizarme me decía, mires este testimonio tan bonito, tan hermoso, ve a Dios cómo le cambió la vida. Tenía una enfermedad y fue sanado, o mire esto, mire lo otro. Entonces, mi reacción ante eso, ¿cuál era? Yo cómo sé que ese no es un actor. Yo cómo sé que eso que está diciendo esa persona es verdad. Yo no tengo cómo saberlo. O sea, ahí es donde entra el tema de la fe, porque yo tengo que creer que a él le ocurrió eso que está diciendo. Ah, que se le apareció un santo, que se le apareció la Virgen. Yo cómo sé que eso que le está diciendo es verdad. Hasta que a mí no me pase, pues yo no puedo creer ese tipo de cosas. Entonces, uno puede dar evidencias hasta cierto punto. Hay eventos obviamente sobrenaturales que ya vamos a entrar ahorita, creo que también hay una pregunta al respecto, pero simplemente como por adelantar y hacer un pequeño spoiler, digamos que hay que comprender muy bien lo que es una revelación personal de lo que obviamente es el depósito de la fe y la revelación de Dios para toda la iglesia, ¿ya? Pero en este sentido, creo que podemos dar una pequeña evidencia. Algunos ya lo han visto, otros no, pero creo que podemos dar una pequeña evidencia para mostrar quién fui en algún momento y quién soy ahora. Siento afuera, mi cuerpo es la voz, mis ojos la puerta, el caos soy yo. Corazón de Dios eterno, con un mar de ojos sin fin, iluminando en las tinieblas, Arme Noctem, ven a mí. Ven y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor. Ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Sí, claro, incluso pues como lo alcanzaron a ver, ahí muestro como las diferentes facetas en las que me movía, aunque todas estaban inmersas en un mundo de oscuridad, pero eran diferentes incluso movimientos y todos ellos obviamente participaba muchas veces incluso como con cargos de liderazgo, entonces movía bastante gente, por ejemplo el tema de la marcha zombie.
movíamos incluso 500, 600 personas en una sola marcha, una sola noche, familias enteras, llegando obviamente a hacer este tipo de marchas. El problema era el final de la marcha cuando se hacían los conciertos y todo eso. Entonces, eran temas muy complejos. Wow, wow. Y yo le mostraba ese testimonio tuyo a un hermano de la comunidad, la primera parte, ¿no? Y decía, ¿y quién es este? Y como diciendo, no juzgando, pero sí decía, wow, qué fuerte, ¿no? Ah, ¿quién es este rockero o este satánico, ¿no? Decía. Eh, y luego le dije, ah, ahora es él, ¿no? Y lo queda mirando, ah, él. Y entonces también se sorprende, ¿no? Y claro, no es un montaje, no es algo por ahí, creado, sino que es realmente algo que sucedió, ¿no? En tu vida. Y muchas gracias por compartirlo, ¿no? Tenemos por Entonces, padre, aquí sí, otra. Ujú. precisamente, ya para que sigamos con la siguiente pregunta, precisamente esa fue mi motivación para hacer ese video. Algunas personas no les gusta, dicen, ay, no deberían mostrar ese tipo de cosas porque son muy fuertes, X, o sea, muchos. Y también los comprendo, pero hay que también ponernos en los zapatos de los que están del otro lado y que piensan precisamente que un testimonio necesita también evidencias. Entonces, no muchas veces pide evidencias de Dios y no tiene uno cómo decir al Señor, Señor, venía, aparecete acá en este momentico y decirle, ve que sí existo. No, pero por lo menos si uno puede mostrar con evidencias quién fue uno y quién es hoy en día por la gracia y la bendición y la misericordia de Dios, pues bueno, también es una bendición poder tener ese tipo de cosas. Así es, así como Jesús le dijo al paralítico ya luego sanado, ¿no? Toma tu camilla y vete en paz, ¿no? Es llevar el testimonio, la historia, que todos vean, yo estuve en esa camilla, ¿no? Paralítico, ¿no? Y ahora era el testimonio de que la lleve para que todos digan, él fue paralítico, ¿no? Y ahora está caminando, ¿no? Para la gloria de Dios. Yo a veces, yo a veces hago esa analogía con el tema de la oveja perdida. Y yo digo que solamente a los que nos ha tocado ser esa oveja, entendemos la parábola. Sí, 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 es verdad. Ahí está en la propia carne, ¿no? William, aquí hay otra pregunta. Dice, Padre, bendecido día, gracias por ese gran testimonio de William. Tengo un hijo drogadicto, estoy creciendo en la fe y quiero hacer las cosas bien como le agradan a Dios. Pero a veces me llegan momentos de mucha tristeza pensando en mi hijo que se encuentra lejos de donde yo vivo. Te pido oración de intercesión por mi hijo, mi familia y por mí para nunca desfallecer. Amén. ¿Qué piensas de este comentario? Me parece un comentario muy bueno porque hay mamás que realmente tienen hijos que quizás están un poco desorientados, un poco alejados. eh, y hay varias mamás que precisamente a mí también me han preguntado, me han escrito a través de mi esposa o cuando he contado el testimonio también de manera presencial, yo cómo hago con mi hijo. Y yo les recomiendo lo que hizo mi mamá y lo que hizo la mamá de San Agustín, orar, orar mucho y tener paciencia. San Agustín vino a tener su conversión a los 33 años. Entonces hay mamás que dicen, pero es que llevo orando mucho tiempo. Sí, Santa Mónica oró 33 años por la conversión de su hijo y llegó a santo, y no solamente llegó a santo, sino a doctor de la iglesia. O sea, San Agustín es un súper santazo. Mi mamá también, mi mamá me cuenta que ella cuando se iba a trabajar se iba siempre pues en el autobús rezando por mí. Mi mamá no podía ver que llegara un día de Halloween porque ella se imaginaba todos los desastres que yo iba a hacer. Yo hacía siempre una casa embrujada, invitaba gente, cobraba la entrada para hacer una casa embrujada, o sea, muchas cosas así. No podía ver que llegara una Semana Santa porque yo me burlaba de todo lo que era esta semana consagrada al Señor. Entonces, mi mamá sufrió mucho conmigo en ese sentido. Pero también hay que entender algo, y yo lo decía en el video anterior, no solamente basta la oración, también hay que formarse. Hay que formarse, porque si usted le va a hablar a su hijo, bien sea drogadicto o que pueda estar alejado de muchísimas maneras, la iglesia tiene respuesta para todo este tipo de cosas. Y obvio, no es que con darle una respuesta entonces el hijo simplemente cogió, ah, sí, madre tiene razón, entonces voy a dejar las drogas.
puede pasar, pero la acción de la oración hace que el Espíritu Santo pueda llegar en ese momento a él, pero también se necesitan respuestas, porque él va a tener muchas dudas de si eso está bien o está mal, porque algunos pueden decir, no, pero es que yo me siento bien así, yo siento placer así. ¿Cómo hace uno para hacerle diferenciar a su hijo que eso que está haciendo está mal, que eso no está bien? Por una cuestión emocional y por una cuestión de sentimiento, de que él lo siente que está bien. Y uno tranquilamente por lógica podría decir, si yo siento que está bien y punto. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios y no tiene una regla de fe que obviamente pueda conducir su vida. Y lo mismo pasaba conmigo. Cuando yo fui al retiro, yo no pensaba que yo estaba mal. O sea, hay personas que se terminan acercando a Dios porque un familiar se murió, porque tuvo un accidente, por una mala racha económica, porque quebró, porque tuvo una enfermedad muy grave. Entonces nuevamente vuelven a acercarse a Dios. Yo no tenía nada de eso, entonces yo no tenía ningún motivo o razón para acercarme a Dios. Entonces Dios se vale de muchos métodos y herramientas para hacer que uno vaya conduciéndose a Él. Entonces, en ese orden de ideas, una mamá tiene que tener fe, oración, y tiene que formarse, porque el día que llegue su hijo con dudas, si usted no se la sabe, por lo menos que sepa quién sí le puede dar las respuestas y recomendarle ir donde alguien que sí tenga las respuestas o mostrarle un video o mostrarle un libro. Bueno, no, hoy en día tristemente muchos jóvenes no les gusta leer, pero sí les gustan los videos. Entonces, la red social que más les guste, en TikTok hay apologistas, en YouTube hay apologistas, en Facebook hay apologistas y muy buenos. Entonces, dependiendo del tema, hay apologistas que se basan o que son más expertos en un tema o en otro. Dependiendo de la situación del hijo, se puede hacer. Por ejemplo, ese tema de la drogadicción. Hay muchos que salieron ya de ese tema y tienen testimonios donde dicen, bueno, yo salí de esto, de esta y esta manera. Entonces, se puede ir como teniendo esas herramientas. Pero primero tiene que haber esa apertura del hijo y esa apertura se logra con oración, con mortificación, sacrificio, ayunos. Ahí está. Excelente, sí, ese es el camino. Yo diría algo muy parecido, ¿no? Sí, sí. Y como tú decías, ¿no? También pensaba en San Juan de la Cruz. Él decía que para la oración de intercesión o de súplica, ¿no? Es imprescindible lo que tú has dicho, ¿no? Oración con paciencia, esperanza y perseverancia, ¿no? Entonces, cuando hay esto, la paciencia, pues todo lo alcanza. La esperanza, uno sabe que Dios está actuando, que quizá no ve nada, pero Dios está haciendo y en algún momento se puede manifestar esto, ¿no? Y por último, pues la perseverancia, la constancia en la oración, ¿no? Qué bien. Por aquí tenemos otra pregunta. Padre, yo a veces siento que todo está perdido conmigo, aunque continúo en la oración, especialmente el rosario y la coronilla. Ayúdeme con su oración, por favor. Bueno, la tenemos también presente. Ella es, o él es Andy, ¿no? También lo habíamos seleccionado como para decir a las personas que cuando ustedes comentan y piden oración, pues también les tenemos presente. Estamos en una comunidad, es lo que se conoce como la comunión de los santos, ¿no? Es decir, que todos estamos vinculados y evidentemente ya que hemos visto el mensaje de Andy, pues también oramos por esa situación. Tú, ya que ha preguntado esto, William, ¿cómo ha sido tu experiencia de oración? Internamente o con tu familia, también como para compartir y animar a las personas para que no desmayen en la oración, ¿no? Hay un punto muy clave cuando se da una conversión. Me ha tocado ver casos, padre, que van a un retiro y llegan supremamente encendidos y a la semana se apagó esa llama y están nuevamente en el abismo en el que estaban, incluso puede que hasta peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Un retiro espiritual es muy adecuado, obviamente, para volver a reavivar esa llama. Y hay quienes tienen esa llama constante, pero muchas veces, digamos que no tienen como la orientación clave o no viven una espiritualidad dentro de la iglesia específica, entonces toman de aquí o toman de allá, pero nunca como que de pronto se centran en una espiritualidad específica dentro de la misma iglesia católica. Entonces,
Uno cuando va a un retiro espiritual enciende la llama, es como una fogata, pero a esa fogata hay que seguirle echando leña, seguirle poniendo leña, palitos, para que siga encendida, porque si no, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Se apaga. ¿Cómo es la leñita de esta fogata? Primero, obviamente, la oración, no dejar apagar esa oración. Y yo no voy a decir, desde que yo salí del retiro, ni un solo día he tenido un momento de frialdad. No, todos hemos pasado por ese tipo de momentos. Pero hay una cosa que yo recomiendo siempre y es algo que a uno realmente no lo deja desfallecer, y es la consagración a Jesús por María. Cuando yo salí del retiro, empecé mi proceso de consagración y el demonio a mí no me dejaba consagrar. Tan es que no me dejaba consagrar que a mi esposa tampoco. Mi esposa había ensayado por ahí 8 o 9 veces la consagración. Llegaba a la mitad y algo siempre pasaba y se salía. Hay personas que empezaban, iban la primera y cuando se decía algo con lo que no estaban de acuerdo, uy, esto no me parece, se salía. Yo intenté la consagración varias veces y por temas bien sea económicos o porque me mudaba de casa o porque pasaba X cosa, entonces me salía. No se salga quien inicia la consagración, y quien no la ha iniciado se la recomiendo completamente porque es un antes y un después. Mi esposa y yo tuvimos un momento en el que nos separamos sin ser todavía esposos. Nos separamos y en el momento en el que nos separamos, porque claro, obviamente el diablo se mete a tratar de dañar una relación, el diablo se mete, pero cada uno por su propia cuenta empezó la consagración y cada uno por su cuenta terminamos la consagración sin saber que el otro la estaba haciendo. Y fue en el momento en el que terminamos la consagración donde Dios ahí sí cogió y nos volvió a unir. Mi esposa, su Wow. conversión, que obviamente ya en algún momento la conocerán, para ella su conversión total y definitiva fue el día que se consagró, no durante todo el proceso, es que el proceso es la batalla, la victoria es el día en el que se consagra y a partir de ahí hay que vivir la consagración. Entonces en el momento en el que mi esposa se consagró, en el momento en el que yo me consagré, se nos abrieron todas las puertas, nos pudimos casar y en este momento obviamente le hemos brindado, uy, se pausó, Ahora se quedó otra vez. congelado. A Oh, ver, comenzó otra vez. Ok, ahí ya. estás. Entonces, ya, hasta ahí, eso Entonces, pudieron. Ujú. en el momento en el que mi esposa se consagró y yo me consagré, nos pudimos casar y pudimos empezar a tener realmente un hogar en Dios, verdaderamente en Dios. Y yo ya estaba obviamente creyendo en Dios y todo, pero no quiere decir que cuando uno llega y se convierte, entonces ahí se acabaron las luchas, no, ahí es que empiezan las luchas. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde uno se da cuenta de la batalla espiritual tan impresionante que hay. Y si usted no la pelea, pues pierde. Si usted no se da cuenta del ejército que tiene por detrás, pues pierde. Entonces hay que aprender a dar esta batalla y esta batalla se aprende con la consagración a dar de la mejor manera porque tenemos a la mejor líder para llegar a Jesús, se llama la Santísima Virgen María, que nos toma en sus brazos como nuestra madrecita del cielo. Entonces por eso, cuando uno se consagra a Jesús por María, ella no deja que nosotros desfallezcamos y a través de ellas que nosotros podemos estar fortalecidos en la oración. Mamá, no me dejes caer, y hay que llamarla así, mamá, mamá, aquí estoy sufriendo, mamá, mi hijo, mamá, mi familia. Y hay una de las promesas de la consagración, es que cuando alguien de la familia se consagra, tarde o temprano, el resto se vienen también detrás. Entonces hay que tener fe en esto y obviamente la consagración es un camino espectacular. Oh, wow, también me has hecho recordar algunas etapas personales, ¿no? Que también luego de como de superarlas me daba cuenta, ¿no? Y decía, oh, si no hubiese sido por la Virgen María que eh, me sostuvo en, digamos, habían algunos hilos que quizá, o algunos lazos que tenía con Dios y que ¡pac! Se iban desprendiendo algunos, tac, 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 pero el de la Virgen María era fuerte, ¿no? Y este no me dejó como caer o alejarme de Dios, ¿no? Así que esta recomendación, la consagración a la Virgen, es esencial verdaderamente, ¿no? Recomendada también por San Juan Pablo II, ¿no? Veamos, dice por aquí, Argelia, bueno, no voy a decir el nombre, pero dice alguien, ya dije Argelia. Gracias Padre Byron por compartir.
este gran testimonio de William, porque como mamá nos damos cuenta que Dios sabe en qué momento nos tirará del caballo para volver a Él, haciendo alusión a San Pablo, ¿no? Ojalá y lo vuelva a invitar. Aquí está. Yo quisiera saber si él sabe qué daño puede hacer el cambio de ángel. A mi ahijado se lo practicaron de pequeño. Dibujaba a la Virgen, a los ángeles de Dios, pero después de esto lo dejó de hacer. Ahora es un joven que no quiere ir a misa y tiene pensamientos suicidas. Oramos mucho por él, pero no hemos podido recibir una respuesta con algún sacerdote. En oración por usted, Padre Byron, y por William. Fuerte, muy fuerte porque todo ese tipo de prácticas y todo ese tipo de cosas, aunque muchas de ellas vienen desde la nueva era, eh, terminan obviamente volviéndose completamente al lado oscuro del demonio. Se abren puertas que el punto es que se abre, pero usted no es capaz de cerrarlas. Y cuando está la puerta abierta, pues por ahí puede entrar mucha cosa. Entonces, a ver, básicamente, dentro de la teología y nuestra doctrina, nosotros cuando nacemos tenemos un santo ángel de la guarda. Punto. Ese ángel no lo cambia uno porque uno quiera o que porque haga este ritual o que porque haga este cambio. No, para nada. El santo ángel de la guarda sigue allí. Lo que pasa es que están es casi que diciéndole no me interesa su compañía, no me interesa su protección, no me interesa que usted esté ahí. Entonces le está dando la bienvenida a otro ángel. Es que recuerden que en la caída, lo que cayó junto con Lucifer fueron ángeles. Por eso le llaman los ángeles caídos, pero tienen la misma naturaleza de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines. Simplemente no son santos. Entonces no es que haya un cambio de ángel. Le están entregando su hijo a otro tipo de ángel, a otro tipo de entidad. Entonces es como darle permiso a él de que obviamente pueda estar habitando o cohabitando o teniendo mucha influencia sobre él. Entonces, en este orden de ideas, yo creo, pues ya el padre me corregirá, pero sí me parece que ahí habría que entrar a hacer ya un proceso más a profundidad con él, para obviamente romper como todo ese tipo de cosas, cerrar esas puertas que en algún momento se cerraron, pero la persona también tiene que empezar a disponerse, porque bien decía un sacerdote exorcista, no recuerdo bien cuál era, pero lo había escuchado, y él decía que de nada sirve que se le haga el exorcismo más grande a una persona que tenga una influencia si esta persona no quiere ser liberada. Entonces también se necesita la voluntad. Si la persona quiere, entonces también hay que empezar a vivir la fe, incluso contra todo eso que tiene interiormente. Entonces hay que empezar a vivir los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, personas que tienen ese tipo de inconvenientes, Eucaristía diaria, Santo Rosario, o sea, todo ese tipo, pero hay que empezar el proceso. Pero ese proceso no va a servir de nada sin toda una vida sacramental y espiritual. No sé qué dice Pacho. Sí, sí, eso es imprescindible. También aquí en los casos que tenemos de prácticas de exorcismo en la diócesis, pues siempre es eso, la persona tiene que estar dispuesta y ahí es mucho más fácil, ¿no? Ahora, en relación a esto del cambio del ángel, habría que también mirar qué persona fue en primera instancia la que autorizó, ¿no? Ya que él era un niño, entonces si es que fue la mamá, fue el papá, un tío, quien haya sido, que lo condujo al niño, ¿no? Para que realice esto, entonces comenzando por esta persona a hacer la renuncia, ¿no? Esa persona arrepentirse y decir, renuncio a esto que hice, me arrepiento, lo detesto y bien. Aquella persona que hizo esto sobre el niño, ¿no? Porque también sabemos que hay evidentemente autoridad de los padres o de los superiores sobre los pequeños. Y por eso existen, inclusive teníamos un caso de, yo considero que sí era una posesión demoníaca, ¿no? De una chica que no sabíamos de dónde venía esto. Era una cosa fuerte, fuerte, ¿no? Y luego nos enteramos que su papá, cuando era pequeña ella, la había ofrecido en un culto, ¿no? Él era como medio brujo y el padre era de una secta por ahí religiosa y habían hecho un ritual, y los hermanos me contaron y todo venía justamente de lo que el papá había hecho, ¿no? No la misma persona. Entonces, a través del papá también decirle, en ese caso era, ¿no? Que él haga esta renuncia, que ofrezca a su hija en cambio a Jesucristo, ¿no? Y entonces buscar también quién fue el desatinado que hizo esto, ¿no? Y entonces ofrezca ahora esta vida a Dios.
Y luego ya que él ya es grande, ¿no? Mayor de edad, entiendo, ya es un joven. Entonces buscar una forma para que él también se acerque y por lo menos uno le cuente la situación y le diga, pero quizá no quieres dar una oportunidad al Señor. Mira, vamos a misa, no quieres que un sacerdote quizá ore sobre ti para que ya que hicimos eso cuando tú eras pequeño, ahora eso quede como ya sanado y todo eso. Entonces buscar una forma para que él también se disponga, ¿no? Y sí, en cuanto que él esté luego dispuesto, pues eso es mucho más sencillo y no hay que subestimar o considerar como algo de poca repercusión las cosas que hacemos a los niños eh, cuando tenemos autoridad sobre ellos, ¿no? Como por ejemplo consagrarlos a la Virgen, eso también le ayuda espiritualmente y todo, ¿no? Evidentemente el bautismo, que es lo más grande, ¿no? Pero también las cosas malas que les hemos hecho, ¿no? Como lamentablemente ha sucedido a veces por dinero, por algo así, un brujo, alguien dice, pero necesitamos la presencia de alguien puro, ¿no? Entonces que trae a tu niño y que él también participe de esto para que luego ustedes puedan tener dinero o puedan tener tal cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta autoridad que uno tiene sí también puede repercutir en su vida espiritual, ¿no? Ujú. Veamos qué más hay por aquí, William. Dice Gonzalo Romero. Yo escuché el metal en mi adolescencia y me encontré en un sueño profundo en donde mi mente se fue a un lugar y cuando regresó había dibujado en una hoja un rostro con cachos, barba y colmillos. Entonces cogí el cassette de esta música y lo rompí y lo eché a la basura. ¿Qué piensas, William? Bueno, ahí yo creo que pienso yo varias cosas. Lo primero es que Dios es muy bonito, Dios es muy hermoso y Dios se vale, incluso hasta de un sueño de estos, para que la persona quizás obviamente pueda enderezar su camino, ¿cierto? Pero claro, obviamente tenemos que hacer que es que el diablo no es de cachos, de cola, pues, es una representación que se tiene y que incluso en muchas carátulas de lo que es el metal y todo esto, se ha pintado este tipo de demonización, ¿cierto? Eh, que sería lo que sería la apariencia de su espíritu si se pudiese ver, o sea, algo feo, grotesco, pero es simplemente eso, o sea, una demonización. Pero recordemos que el mismo Lucifer era, se supone, el ángel más hermoso y todo esto. Entonces, si él se llegara a presentar hoy en día a alguien, no se le va a presentar grande, con pezuñas, cola, cachos y todo eso. ¿Por qué? Porque es que la persona le va a dar miedo a salir corriendo. Y eso es lo que menos le interesa al diablo. Al diablo le interesa es que la gente haga lo que él quiere. Entonces, ¿qué hace el diablo para tentar? Le tienta con lo bueno. Por ejemplo, el mismo Jesús, estando en los 40 días en el desierto, cuando fue a tentar al mismo Jesús, ¿tiene hambre? Coma. Lo estaba tentando con algo bueno, pero Jesús rechazó obviamente esa tentación. Entonces, listo. El diablo no es de cacho escuela, pero Dios se puede dar válido de ese tipo de imagen que era la imagen que esta persona tenía sobre el demonio para mostrarle, bueno, vas por mal camino o esto que estás haciendo está mal, ¿ya? Pero también hay que hacer una gran diferencia y es con el tema de que, ojo, no todo el rock o el metal es malo y es del diablo, porque eso sería estereotipar y estaríamos básicamente cayendo en exactamente lo mismo que cae la gente que está por fuera o por dentro. Me hago entender. Dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, una persona ve a un rockero de cabello largo o vestido de negro, inmediatamente lo que se le pasa por la mente es mechudo satánico. Punto. Pero no conocen más allá o el trasfondo o quién es realmente esta persona, muchas cosas, ¿cierto? Incluso puede ser una excelente persona. En ese sentido estaríamos cayendo exactamente en lo mismo que caen las personas que están por fuera, porque una persona por fuera ve a un sacerdote y gracias a las noticias seculares que ruedan todo el tiempo y en todo lugar, se ve a un sacerdote, entonces mínimo este es pederasta, ¿ya? Entonces, que cuando a nosotros nos dicen eso, obviamente nos molesta, nos cae mal que digan eso, porque sabemos que así como el padre Byron hay muchos sacerdotes que son buenos sacerdotes,
y que obviamente aman su ministerio, aman consagrar a Jesucristo, aman dar una misa, entonces, y aman su vida como sacerdotes, que hay algunos obviamente que, así como dentro de los 12 apóstoles hubo un Judas, entonces ¿cuántos Judas no habrán hoy en día? Bendito sea Dios. Pero no podemos caer entonces en lo mismo que está cayendo el mundo secular a estereotipar. Entonces, ante eso también deberíamos conocer que hay un rock que puede ser obviamente bueno, con un buen mensaje y que incluso a personas que están alejadas de Dios y que este es el sonido que les gusta, al escuchar un sonido que les gusta, pero con una letra que le está dando gloria, alabanza a Dios, que incluso puede tener a respuestas, o sea, una canción, por ejemplo, sobre el problema del mal, resolviéndolo, boom, porque mucha gente por fuera lo que tiene es un problema emocional del mal. Y por eso tratan de no acercarse a Dios o a la iglesia, porque creen que la iglesia lo que hace es imponer. Entonces, si en una canción se da respuesta a ese tipo de cosas, pero en un sonido que a la persona le gusta, esto también es una metodología que puede usar Dios para acercar a este joven a la fe. Y me consta que hay muchos que ha pasado así. La misma, hay un grupo en España que se llama La Voz del Desierto, que es un grupo de rock católico muy bueno que tiene tres sacerdotes como miembros. Y ellos cuentan que, por ejemplo, bueno, y como dice la santa palabra de Dios, la Biblia, por sus frutos los conocerán. Un día estaba La Voz del Desierto dando un concierto y se acercó un muchacho ahí al frente de la tarima a gritarles cosas a los sacerdotes y despotricar de ellos y esto y lo otro. Al finalizar el concierto, el muchacho estaba llorando, se acercó a ellos y les pidió confesión. Entonces, por sus frutos los conocerán. Entonces, también este tipo de música puede ser un medio de evangelización, que no a todo el mundo le gusta el sonido, muy bien, pero no podemos estereotipar. Sí, sí, también tiene que ver mucho con la forma como uno utiliza, ¿no? La música en sí misma no es mala, sino también depende del manejo, ¿no? Y esto sí, sí es también como un medio que quizá alguien necesita para acercarse a Dios. Yo les puedo compartir algo también personal. Actualmente yo no gusto, digamos, de música rock o de música reggaetón, ¿no? O bachata o cosas así, que en algún momento de mi vida sí, ¿no? O sea, me gustaba, me atraía, ¿no? Y me acuerdo que al principio para dejar la música que tenía letra obscena y todo, yo comencé a escuchar reggaetón cristiano, ¿no? Y me acuerdo que ya me sabía las canciones y todo. Me sentía, por lo menos en ese proceso, ¿no? Me sentía con una buena conciencia, ¿no? Decía, ya estoy dejando eso otro y todo, ¿no? A la final Dios me ha llevado a gustar otro tipo de música, ¿no? Quizá más sacra o más sagrada, ¿no? Pero eso es un proceso también de cada uno, ¿no? De ir como acercándose. Y caso, digamos, a la inversa, como tú lo has dicho y también yo ahora lo mencionaba, hay, por ejemplo, grupos satánicos, o sea, realmente satánicos, que utilizan música muy parecida a la música sacra, en cambio, ¿no? O sea, parecen ángeles, es una cosa vista desde fuera, como uno no entiende la letra y todo, a decir, han de estar adorando a Dios, ¿no? O sea, todo es tan sagrado, aparentemente, ¿no? Pero que cuando uno ya entra a la letra y todo lo que están, pues están hablando más bien de una cuestión totalmente distorsionada de lo que para nosotros es la fe, ¿no? Entonces ahí uno también se puede dar cuenta. Yo lo recuerdo porque cuando estudiaba a todo este sector de la Wicca, por ejemplo, tienen canciones ahí, yo decía, wow, ¿no? O sea, cualquiera puede poner esto en una adoración al Santísimo y va a pensar, es algo No, hermosísimo, ay, ¿no? eso como suena de bonito, como Sí, sí, sí. suena de Entonces lindo. también depende siempre del manejo, sobre todo la letra, las intenciones, quién la ha creado, para qué, ¿no? Y eso, sí, sí. También conozco a esta banda de La Voz del Desierto por el padre Pablo Domínguez, que era amigo de este sacerdote español que tengo ahora el rostro en la mente, ¿no? Ujú. Sí, el padre Curry. Él es, sí, sí. Y, Padre Curry, el amigo del ujú. Pablo Domínguez, sí, que precisamente hay una película sobre él que se llama La Última Cima, y es sobre Ajá. la vida de un buen sacerdote. Ujú. Muy bien, tenemos por aquí, ¿qué más? Dice Padre Byron, muchas gracias por sus videos. Podría hacer un video, bueno, más que un video, vamos a comentar básicamente. ¿Tú conoces esto del Charlie Charlie?
Sí, ¿Qué podrías decirnos también sobre eso? Yo también he bueno, consultado alguna vez, sobre todo cuando aquí en Ecuador era muy conocido y los niños, hasta jóvenes, estaban metidos en esto. eso es lo que precisamente decíamos ahorita, abrir puertas. Entonces el tema es que el diablo, ¿qué va a hacer? El diablo no se va a presentar ni con cachos ni con colas, sino que se va a presentar con cosas atractivas o con cosas así novedosas, con jueguitos. Entonces, entre los niños ha sido muy, muy común el jueguito de Charlie Charlie, la monedita o duendecito, todo ese tipo de cosas. Pero entonces el tema es a quién está llamando usted a hacer ese tipo de cosas. Por eso los padres de familia tienen que tener una muy buena formación para darse cuenta de este tipo de cosas y atajarlos a tiempo y tener una y formar a sus hijos para que obviamente en los colegios, en las instituciones, con los amigos, si llega a pasar algo así, antes sea su hijo el que diga, uy, no, ojo, que eso está mal, que el mismo niño tenga el criterio para obviamente hacer eso, porque ese tipo de cosas es abrir puertas esotéricas, de brujería, y usted no sabe a quién está llamando, a quién le está abriendo la puerta. Eso no es de Dios. Exacto, sí, sí. También recién yo hacía un video sobre este ojo turco, ¿no? Y es eh, nocivo, perjudicial, siempre y cuando haya un acto espiritual, ¿no? Como tú dices, abrir una puerta requiere pues una intención, creer en esto o decir, a ver qué pasa y esta es tan fe, digamos, hasta casi incipiente, ¿no? Porque es un acto pequeñito, pero que ya abre, ¿no? Uno dice, a ver si es que me responde esto y me dice algo acá, eso ya es un acto de confianza, de creer, de abrir como hasta la esperanza, el corazón de que algo me puede decir y uno está a la expectativa a ver si es que es verdad y ahí es cuando uno, como se suele decir, se puede contaminar, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho Bastante. cuidado con esto, ni siquiera por juego, ¿no? Porque ya que el demonio se vale de todo, hasta por un juego en el que uno pone algo de espíritu, algo de fe, algo de confianza, termina luego eh, ganando cierta autoridad, ¿no? Y causa malestar. Claro, es que el diablo no lo va a ver como un juego. Ujú, El diablo simplemente, lo hizo muy bien, por ahí me meto. ¿Por qué? Porque me ujú. está autorizando. La Exacto, persona puede pensar, yo lo voy a hacer por charla, yo lo voy a ver si pasa algo y jajaja, qué risita. Muy bien, usted lo está viendo de esa manera, pero el diablo no lo ve así, el diablo lo ve como usted me está dando autorización, entonces con permiso yo entro, ¿cierto? Entonces ese es el tema, usted no le puede dar cabida al diablo de ninguna manera. exacto, sí. Dice por aquí, esta pregunta me gusta bastante. Veamos cómo la responde. Es directamente para ti, William. Dice, sí, padre, pregúntele cuáles fueron esas dudas que Dios mismo le contestó en el retiro tras la aparición de nuestra Madre Santísima. Y ella cómo se veía y escuchaba y qué aroma había, qué tamaño tenía. Todo a detalle, por favor. Mil gracias y bendiciones. Bueno, lo que tú desees, ¿no? Contar. Ujú. Claro, Por un lado, entonces, bueno, las dudas y luego cómo fue esta revelación privada, manifestación que tenías, ¿no? bueno, primero el tema de las dudas. A mí una vez alguien, mucho antes del retiro, me había dicho, oíste, y si vos en algún momento te morís y llegas al cielo y te das cuenta que todo era verdad y que lo que usted pensaba y creía era falso, ¿vos qué harías? Mi respuesta era, yo lo primero que hago es que le voy a mentar la madre y le voy a decir de todo a Dios y le voy a mostrar que él fue el culpable, porque entonces, ¿por qué no? Y empezaba yo a mencionar todos los desastres, todos los genocidios, asesinatos, etcétera, del Antiguo Testamento. El problema del mal, ¿ya? Entonces, yo en ese momento no sabía que teológicamente habían respuestas para algo que se llamaba así, el problema del mal. Yo simplemente lo veía como el hecho de que si todo creyente asume que Dios es bueno, por tanto, era omnipotente, entonces al ser omnipotente tendría que tener el poder y la capacidad de evitar todo tipo de mal. Y si había mal en el mundo, por tanto, entonces Dios no era un Dios bueno, sino un Dios malo. Entonces lo que yo le decía al creyente es, si Dios existe, Dios es un Dios malo. Y le daba las pruebas. Mire en la misma Biblia. ¿Usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Pues bien, ¿qué fue el diluvio? Eso era algo de lo que yo decía. En ese momento, cuando yo estaba recostado, eh,
después de ese primer momento espiritual que yo tuve, estaba recostado y empiezo yo a llorar, a pedirle perdón a Dios y a conversar con Él y a decirle, bueno, Señor, pero estas preguntas y estas dudas, si yo no logro obtener respuesta de esto, seguro yo vuelvo y caigo a lo mismo, porque es que esto fue lo primero que me empezó a me alejar, este tipo de controversias, este tipo de dudas. Y el Señor a mí me daba como respuestas, o sea, yo las sentía como de manera audibles, pero como en mi mente, pero son cosas que yo digo, tiene que haber sido Dios porque yo jamás en la vida, en todas las veces que medité en esto, llegaba a tener como semejantes procesos lógicos para entenderlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema del causa y efecto. Dios me decía, yo les di libertad, hay una causa y hay un efecto. Si una persona por su propia libertad se quiere tirar de un sexto piso, tendría que aparecer entonces una mano de la nada para sostenerlo y evitar que la persona se tire del segundo piso. No, eso no va a pasar. Entonces, la persona va a caer al piso y en el momento en el que caiga al piso, pues se va a dar muy duro. Posiblemente puede que se mate o posiblemente puede que quede paralítico o con problemas o va a quedar muy mal. Entonces, la culpa ahí es de Dios por no evitar eso. Entonces, la persona va a estar en un hospital padeciendo y todo eso. ¿La culpa es de Dios que esta persona esté padeciendo? No, la culpa no es de Dios, la culpa es de que nosotros usamos mal nuestra libertad. Ahora bien, me dice, sí, pero es que eso no fue el tema del diluvio. Por ejemplo, en el diluvio se supone que hubo una purificación universal y en esta purificación universal solamente sobrevivió Noé con su familia y todo el resto del mundo entonces murieron. Y yo, como desde esa época yo que decía, ok, pero entonces hubo alguna vez una sociedad de bebés y de fetos malvados, porque los bebés y los fetos no eran malvados, entonces también murieron. Entonces, Dios mismo que tiene un mandamiento que dice no matarás, Él sí lo puede hacer, y si nosotros se supone que tenemos a Dios como ejemplo, entonces, ¿por qué Él sí puede matar y nosotros no podemos matar? Entonces, era como ese tipo de cuestiones, digamos, filosóficos o trascendentales dentro de la teología, criticando pues como este tipo de hechos. Y a mí el Señor como que me decía, bueno, primero que todo, pues yo ya me había leído la Biblia, como dije, casi 3 veces, y sabía más o menos dónde estaban las cosas. Primero que todo, entonces sea coherente con lo que está planteando. ¿Por qué? Porque es que el mandamiento de no matarás vino mucho después del diluvio, entonces todavía no estaba el mandamiento. O sea, nada más como en ese sentido fue como, uy, es cierto, yo ya me leí esa parte y esa parte viene después, no viene como en el diluvio. Ok, listo. Y él me decía, yo soy el creador de todo. Al ser el creador de todo, yo puedo también prevenir el mal. Y al yo haberme traído a estos bebés y a estos fetos en ese momento, yo lo que estoy previniendo es un mal en ellos. ¿Por qué? Porque es que si existe el alma, si existe el espíritu, quiere decir que nosotros de todas maneras somos inmortales. Lo único que quedó en la tierra fueron los cuerpos materiales. Ellos siguen vivos y siguen bien, pero si yo los hubiese dejado con vida en ese momento, por la influencia de la maldad que ya tenían sus papás, evidentemente estas almas buenas, puras, de las que está diciendo no tenía por qué las asesinado, hubiesen crecido con una maldad terrible, que era la misma maldad de sus papás, y hubiese seguido así por generación de generación, ¿cierto? Entonces, si yo lo hice fue también para prevenir un mal, entonces yo de esa manera empecé yo a entender muchas cosas sobre los desastres y todo eso. Ahora bien, dentro del mismo retiro yo he escuchado algo y es que, listo, la Biblia no es un libro netamente histórico, la Biblia está dividida en muchos géneros literarios. Entonces yo sentía como que el Señor me decía, ok, si a usted le gusta tanto leer, usted puede comprender que hay géneros literarios diferentes. Y si hay géneros literarios diferentes, pues hay que comprender que no todo está escrito para ser entendido de manera literal. Y entonces yo ahí pensé incluso en un ejemplo. Claro, si yo a mi princesa, a mi novia, le digo mi hermosa flor,
pues yo no tengo que buscarle ni el tallo, ni las espinas, ni los pétalos para poder creer que realmente es una flor. No, se va a sobreentender que estoy hablando de una persona real, pero que estoy haciendo una alegoría a que es muy hermosa y por eso la comparé con una flor. De la misma manera, el pueblo judío muchas veces puede haber dicho tranquilamente, los aniquilamos, y entonces uno lo lee y dice, uy, mataron a todo ese montón de gente. Pero usted no va a pensar lo mismo si hoy en día en un partido de fútbol usted ve que el equipo contrario que le ganó, digo, uy, los aplastamos. Entonces ya más adelante alguien va a leer eso y va a decir, uy, ¿cómo así? Ganaron un juego y después de eso los asesinaron a todos y los dejaron en el campo de juego, entonces asesinados y todo eso. No, no necesariamente. Que sí hubo obviamente asesinatos y muchas de estas cosas y atrocidades en nombre de Dios, sí, pero por una mala comprensión de la misma palabra de Dios que tenía el pueblo de Dios en ese momento, que quedó plasmado en las escrituras. Es que incluso eso es una característica de la fiabilidad de las escrituras. Eso es una característica de la fiabilidad de las escrituras, y es que hay un criterio de vergüenza. O sea, si uno quiere que la gente crea que esto realmente es la palabra de Dios, pues uno no va a colocar ese tipo de cosas ahí, pero el autor no las quiso esconder, el autor las puso. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento, me lo dijo el mismo Señor, es una sombra de lo que va a venir. Y el ejemplo es, si usted coloca ante una luz su mano, ¿cierto? Usted coloca su mano aquí, ¿no se ve bien? Ok, bueno. Y usted ve la sombra, usted en la sombra no va a encontrar ni las uñas, usted no va a encontrar ni las huellas, ni va a encontrar rasgos, ni detalles, ni nada. Eso es el Antiguo Testamento. Una mala comprensión de una realidad espiritual. En el Nuevo Testamento ya sí podemos ver las uñas, las huellas, los detalles, porque es el mismo Jesucristo el que nos lo viene a revelar. Y el mismo Jesucristo es el que nos explica cómo es que realmente se debía entender. Muchos del pueblo judío, el pueblo de Dios, en ese momento no lo supo comprender, y por eso también en muchas ocasiones hubo asesinatos en nombre de Dios, así como hoy en otras religiones hay gente que por Alá, y se estallan. ¿Por qué? Por Alá, ¿cierto? Pero también es una mala comprensión. Entonces, desde que uno tenga una mala interpretación de las escrituras, que obviamente eso era lo principal que yo tenía, obviamente yo no iba a tener una buena interpretación de las escrituras si no tengo un maestro que me explique cómo se deben entender esas escrituras. Y ese maestro es la iglesia, es el magisterio. Yo ponía, por ejemplo, en segunda de sabiduría, perdón, sabiduría 2.2, del 2 en adelante como hasta el versículo 10. Si uno lo lee, uno dice, y yo puedo argumentar como ateo, entonces decir que venimos del azar. Desde ese versículo 2 dice que el hombre y la creación viene por azar, y es algo que va en contra de nuestra teología. ¿Cuál es el problema? Que un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay que leer el versículo 1 donde dice, las personas que no conocen a los ignorantes piensan este tipo de cosas, y empieza a hacer la lista. Pero si yo solamente leo desde el 2, pues entonces voy a coger la Biblia, simplemente es como una justificación para poder creer todo ese tipo de cosas. Entonces, eso era lo que yo tenía. Excusas por haberme leído la Biblia, excusas para poder atacar. Entonces yo pensaba, era que yo debía conocer a mi enemigo para poder atacarlo, por eso me leí la Biblia, pero con una muy mala interpretación. Y a mí Dios me tiraba y me decía todo eso mentalmente, y más lloraba y más me arrepentía. Y yo dije, ahora sí me voy a leer la Biblia como debe ser y voy a estudiar. Y voy a estudiar realmente de qué se trata esta fe. Y ahí fue donde yo conocí la apologética, me enamoré de la apologética y vi que la iglesia ya tenía respuestas para todos esos interrogantes desde hacía muchísimos años, solamente que ahí es donde el Señor, yo creo que a través del Espíritu Santo compuso una frase a través mío, y esa frase es, un ateo no deja de ser ateo simplemente porque en vez de buscar respuestas, se dedica a buscar objeciones. Y eso fue lo que yo hice durante todo ese tiempo, buscar las justificaciones, las objeciones, las excusas, no las respuestas. Si yo hubiera buscado las respuestas, la historia sería otra. Y uno solamente escucha lo que quiere, ¿no? Y en un debate, una conversación, quizá estaba ahí la respuesta, pero como uno está fijado en otras cosas, no las encuentra tan bien, ¿no? Así que sí, lo que dices es muy acertado, ¿no? Y el Antiguo Testamento, evidentemente, digamos positivamente,
tenían un conocimiento de Dios limitado, ¿no? Y por eso pues le atribuían cosas o pensaban de Dios cosas que no eran, y por eso necesitábamos definitivamente a Cristo nuestro Señor, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, William, que hablaba de la Virgen, quizá dice él que si puedes contarnos un poquito más de esa experiencia, solo si tú ves un detalle nada más y es suficiente, ¿no? Claro que sí, o sea, la experiencia es hermosa. El problema radica en que yo no me disfruté de esa experiencia. A ver, cuando a mí la mamá se me apareció enfrente, yo quería creer que no era cierto. Entonces traté fue de buscar excusas y razones para entender qué era lo que estaba pasando, pero no darle la veracidad de lo que era, ¿ya? Por eso se llama una revelación privada, porque si fuera una revelación pública, pues si hubiese aparecido la Virgen María a todos los que estábamos en esa sala, ¿ya? Entonces, yo personalmente, yo no atribuyo mi conversión al hecho de que se me haya aparecido la Virgen María, pero fue un puntapié inicial. ¿Por qué? Porque fue la mamá la que me generó a mí la duda de pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo necesito ahora sí respuestas, y eso fue lo que a mí me hizo levantar de la silla y ir a buscar al misionero que dio la charla y preguntarle, ve, me pasó esto, esto y esto, ¿qué tengo que hacer? Y él fue el que me dijo a mí, vivas el retiro, ¿ya? Vivas el retiro, que si al final del retiro usted no tiene nada, no sintió nada, no pasó nada, yo mismo le devuelvo el dinero. Entonces, claro, a mí, o sea, la aparición de la Virgen María en este inicio de retiro para mí fue una motivación a vivir bien el retiro, no con la única convicción que yo iba, que simplemente era voy para un retiro, no voy para un debate, entonces me voy a quedar calladito, no le voy a debatir a nadie y simplemente voy a tomar como lo bueno y punto y ya, y se acabó. Si yo hubiese seguido así totalmente el retiro, claro, hubiese entendido cosas muy bonitas sobre el perdón y todo eso, pero no hubiese trascendido más de ahí. Pero como yo me quise vivir el retiro, porque a mí me impactó obviamente ese momento con la Virgen María, entonces quise hacerlo. ¿Cómo era la Virgen María? Yo por eso en el testimonio pasado mostré una imagen de ella, porque a quien yo tenía enfrente era la advocación de la medalla milagrosa, cosa que yo en ese momento no sabía que es la misma que aparece en la medalla de consagración. Por eso amo tanto la vida como consagraba la Virgen María. Lo que pasa es que yo en ese momento, incluso con todo lo que yo sabía y todo eso, tenía un desconocimiento completo de cómo se entiende el tema de las advocaciones. Yo pensaba que eran un montón de vírgenes, no que todas las advocaciones eran una sola y la misma. Entonces, claro, uno decía, todas esas vírgenes que tienen los católicos, no sé qué, ta, ta, ta. Yo no entendía el tema de las advocaciones. Cuando yo empecé a comprender el tema de las advocaciones, ya estudiando el tema de la apologética, veo el tema de las apariciones marianas y llego a la aparición de la medalla milagrosa y yo, wow, esta fue la que yo vi en el momento del retiro. O sea, solo de tiempo después de que yo me vine a dar cuenta qué tipo de advocación era, cómo era y todo eso, ¿ya? Entonces, si en ese momento había un olor hermoso, que yo sé que hay muchas personas a las que se le apareció la Virgen dicen que había un olor a rosas y todo esto, soy sincero, no me di cuenta. Si lo había, muy posiblemente puede que lo haya habido, pero era tanta mi conmoción por tratar de encontrar respuestas que, como les digo, yo no me disfruté la aparición que tuvo la mamá conmigo. Y quizás la Virgen María ya sabía también de antemano que su aparición ante mí no iba a causar lo mismo que puede haberle causado a alguien que lleva toda su vida, ay, qué rico que se me apareciera a mí la Virgencita. No, quizás ella sabía que lo único que iba a generar ahí en mí era esa motivación para traerme hoy en día donde estoy, porque yo a la Virgen María la amo, es mi madre del cielo. O sea, a mí la consagración y leer el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María a mí me cambió también, también fue un antes y un después. O sea, es algo impresionante. Y yo quisiera otra vez volver a ese momento y disfrutarme por completo ese momento, esa revelación privada. Pero Dios sabe cómo lo hace. Así como el mismo San Pablo. A San Pablo el Señor Jesús lo tumbó del caballo y se presentó ante él.
¿Cuántos de los mismos apóstoles después de la ascensión de Jesús no hubiesen querido que el Señor se les volviera a aparecer? Así, no, muchas personas en el mundo, pero ¿a quién se le apareció? Al que no hacía sino matar cristianos. Se le apareció al que venía matando y matando y matando cristianos. Entonces, es de esa manera. Yo veo que, por ejemplo, en Mateo 5:5, si no estoy mal, dice que aquellos puros de corazón serán los que verán a Dios. Y estoy de acuerdo. Por eso las apariciones marianas que han sido aprobadas, si ustedes se dan cuenta, casi siempre ha sido a niños, a personas puras. Entonces, y son estas revelaciones las que se han hecho de manera pública para dar un mensaje a todos. ¿Por qué? Porque son almas puras. Cuando hay una aparición a una persona que puede ser un pecador completo y todo esto, siempre es por una razón eh, con tintes de conversión. O sea, el Señor nos quiere dar un mensaje, a unos puede ser por un sueño, a otros puede ser, como lo decía ahorita, un accidente, esto, lo otro. O sea, el Señor sabe a quién le tiene que llegar. Y yo era un Santo Tomás. Yo era un Santo Tomás ahí, bueno, sin el santo. Yo era un Tomás queriendo ver para poder creer. Entonces el Señor sabe que habemos muchos Tomás en el mundo y el Señor también sabe que cuando uno se dispone, y yo en ese momento chiquito de humildad que tuve, le dije al Señor, bueno, aquí estoy. ¿Qué hizo el Señor al ponerme a la Santísima Virgen María enfrente mío? Me puso la mano, hágale, meta el dedo. Meta el dedo. Y eso fue lo que yo hice durante ese retiro. Metí el dedo porque quise vivir el retiro. Entonces, eso es para mí lo que fue el hecho de que la Virgen María hubiese estado ahí conmigo. Sí, solamente me nacen dos anotaciones, creo que también son importantes. La una es al respecto de que tampoco piensen, queridos hermanos, que es necesario que haya algo así, ¿no? Una manifestación así fuerte como una aparición o algo parecido, ¿no? Es, por ejemplo, yo les comparto en relación a mí, ¿no? Yo nunca he tenido algo así fuerte, ¿no? Y yo también estuve muy alejado de Dios y fue algo muy interno, muy en el alma, muy adentro, en la conciencia. Luego que eso pasó al amor, a la fe, ¿no? Sobrenatural. Entonces, tampoco esperar, ¿no? Que, ay, que suceda eso de acá, eso de acá. Más bien yo siempre le he pedido al Señor, nunca quisiera, ¿no? Nunca quisiera verte, ni a la Virgen, ni a ningún santo, ni nada. Quiero vivir la fe pura, ¿no? La fe pura sin esas manifestaciones, ¿no? Entonces, hasta ahora Dios lo ha respetado y pienso que podría haber fácilmente, o sea, manifestado y yo hubiese dicho, gracias, o sea, qué bonito, ¿no? Pero no necesito, algo parecido, quizá hubiese dicho, ¿no? Pero es que Él conoce, ¿no? Y sabe a quién, de qué forma, aquí y acá, ¿no? Entonces eso lo primero, porque también había una persona que decía que luego van a creer todos que tiene que aparecerse la Virgen para convertirse. Por supuesto que no, ¿no? Es un camino distinto para cada persona. Y la otra anotación es una cuestión más, digamos, técnica al respecto de lo que mencionabas, porque quizá la gente lo puede interpretar mal. Les explico rápidamente, ¿no? Una revelación privada y una revelación pública, la revelación pública, ¿no? La revelación privada se refiere a algo que se ha manifestado a una persona o a un grupo de personas concretos con un mensaje específico quizá solamente para ellos o quizá para una comunidad, pero llega un momento en que la iglesia puede estudiar esos casos y determina que esa misma revelación privada se aprueba de manera universal, ¿no? Es decir, que los otros fieles pueden también participar de ella y tener esta devoción, aunque no están obligados a creer en ella, ¿no? Esto es entonces revelación privada aprobada de forma universal, porque también se puede aprobar una revelación privada, pero solamente de forma diocesana. Y luego el otro término que puede ser entonces equívoco, por lo que decía William, es la revelación pública. La revelación pública es solamente la de Jesucristo, ¿no? Que Él viene a traernos, que es llevar a plenitud todo lo del Antiguo Testamento, ¿no? Y esta revelación pública es justamente la tradición y la palabra de Dios escrita, estas dos que componen el único depósito de revelación o el depósito de la fe, y este de aquí es el que estamos todos los católicos obligados a creer, no por, digamos, obligaciones en sí mismos, sino que el mismo hecho de tener fe nos lleva a creer en todo este contenido, en todo este depósito de la fe, ¿no? Entonces,
La revelación privada es algo que pudiese iluminar la revelación pública, que pudiese llevar a una mejor comprensión, pero nunca completar, nunca añadir o quitar algo de lo que está. Y si alguna revelación privada está en contra de esta revelación pública, pues sencillamente ya sabemos que podemos desecharla, ¿no? Y por otro lado, la revelación privada es solamente en alcance, digamos, universal, solamente en cuanto se aprueba para todos los fieles, pero no es que ahí cambie a revelación pública. Siempre se va a llamar revelación privada, pero de aprobación ya universal, ¿no? Solamente este detalle, ¿no? Y una cosita, William, después de eso que ha pasado con tu cámara, que Sí. salía un poco raro. William, preguntan, y también como última pregunta para este encuentro, es ¿dónde hiciste el retiro? Dicen. Claro que sí. Bueno, el retiro que yo hice fue en Lazos de Amor Mariano, Así es. comunidad obviamente a la que amo también ¿Aún profundamente. perteneces a Lazos? El tema con Lazos en este momento es el siguiente. Yo empecé mi proceso como misionero en Lazos, llegué al proceso de San Lorenzo, que incluso el testimonio largo mío de 2 horas y punta. Yo estoy precisamente ahí con Julián, de la productora de Lazos, y ahí tenía pues, mi camiseta obviamente de San Lorenzo. El tema es que ya luego de eso fue que nosotros, mi esposita y yo nos casamos. Entonces, con mi esposita y yo nos casamos. Lazos tiene una cuestión y es que Lazos maneja una distinción muy bonita entre Lazos general, que es para obviamente todos los laicos solteros, sacerdotes y todo esto, y hay Lazos matrimonios. Entonces, mi esposita y yo empezamos fue el proceso desde el principio para entrar obviamente a lo que es ya Lazos matrimonios, solo que nos tocó hacer pues como un stop en el proceso, porque como le comentaba yo internamente al padre, pues nos vamos a mudar de ciudad, entonces digamos que vamos a ver cómo organizamos todo el tema pues de la comunidad y de Lazos y todo esto, allí ya pues para donde nosotros vamos, entonces, pero claro, obviamente pues de corazón, o sea, Lazos tiene misioneros y tiene amigos de la comunidad. En este momento estamos como amigos de la comunidad, pero amigos de la comunidad que la queremos profundamente y que ayudamos también a difundir la espiritualidad, el carisma de la comunidad, que es la consagración. ¿Por qué? Porque es la única consagración recomendada por los papas. Papa Pablo VI y el Papa San Juan Pablo II, los dos han recomendado este proceso de consagración a Jesús por María propuesto por San Luis María Griñón de Montfort. Y me parece que el proceso como lo plantea Lazos de Amor Mariano es un proceso didáctico, dinámico, fácil de entender. Son 33 lecciones que obviamente realmente sirven para lo que es la consagración y es para reubicarnos en el camino de nuestra fe católica, para aceptar nuestros compromisos bautismales con coherencia. Y cuando uno empieza a vivir la consagración, no es otra cosa que realmente vivir bien nuestra fe católica, con convicción y sabiendo realmente para qué vivimos como católicos en este mundo y qué es lo que nos espera en el otro. Así que recomendadísima la consagración a la Virgen María, mejor dicho, a Jesús por medio de María, ¿no? También yo la he hecho y pues agradezco a Dios esta experiencia y este regalo tan, pero tan grande que hasta ahora pues me acompaña, ¿no? Listo, William, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento y les voy a dar la bendición a ti, a todos los que están aquí también presentes y ya veamos qué más podemos sacar como temas de edificación para las personas a partir de también quizá tu apostolado o inclusive yo lo tengo en mente también el testimonio de tu esposa, ¿no? Así que permíteme darte la bendición y después también tú puedes despedirte de la audiencia, ¿no? También para ustedes, queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. William, cuídate mucho. Igualmente, Padre, Dios lo bendiga a usted, a toda
su linda, hermosa audiencia. A veces también cuando estoy en los envíos suyos, yo obviamente me meto también ahí a comentar en Sí, el sí, chat, te he entonces visto. es muy bonito, es muy bonito. Entonces, solo para todos, Dios los bendiga y que la gracia del Señor esté con ustedes.